A muchos les dispararon y golpearon. Mao huyó junto con su familia y un grupo de lucha comunista a las inaccesibles y lejanas montañas de Jiangxi, al sur de China, un lugar que él conocía desde su juventud. Tenía casi 40 años, era un hombre perseguido y había una recompensa por su cabeza de $250.000 de plata. Iba a erigirse como la figura revolucionaria más importante de China. En las lejanas colinas de Jiangxi, los supervivientes del Partido Comunista se reagruparon. Mao y sus camaradas eran proscritos con un precio por sus cabezas. Tomaron las tierras y empezaron a construir una base militar. A finales de los años 20 ya habían conseguido una estable cantidad de seguidores. Mao estaba en su elemento. Le encantaba el movimiento, el peligro y la emoción continuos. Pero sabía que el gobierno de Chiang Kai-shek no tardaría mucho en atacar. Mao y otros comunistas se dieron cuenta de que habían construido un ejército poco a poco y con mucha dificultad, porque los campesinos no querían ser guerreros, solo querían ocuparse de sus tierras, cuidar a sus familias. Y a Mao le resultó muy difícil formar un ejército, pero paulatinamente sí que lo logró en diversas bases militares, y esto suponía una amenaza. Mao estaba aprendiendo a ser un organizador hábil y despiadado, aunque lo ocultaba detrás de una fachada de carácter encantador. Mao rezumaba una especie de sencillez básica. Llevaba ropas humildes. Su ropa estaba llena de quemaduras de cigarrillos. Se rascaba en público. Hacía todo tipo de... cometía todo tipo de vulgaridades encantadoras. Y esto hacía que la gente se sintiera muy a gusto, e incluso a veces superior a él. El comunismo se había convertido en una amenaza que el gobierno no podía ignorar. Y en 1930, Chiang Kai-shek atacó. Los comunistas eran muy inferiores en número y en armas, y si confiaban en las tácticas militares convencionales, serían aniquilados. Fue entonces cuando Mao escribió su famoso tratado militar de guerrillas. Nunca dejes que el enemigo tome la iniciativa. Retírate cuando avance. Ataca cuando descanse. Una de las primeras víctimas fue la esposa y compañera de Mao, Yang Kai-hui, que murió en un combate de guerrillas. 6 meses más tarde, cuando las tropas del gobierno se acercaron, Mao se volvió a casar. Su nueva esposa era una guerrillera llamada Hol Shei-chen, pero fue un matrimonio que vivió en constante fuga. En 1934 había casi 1 millón de soldados del gobierno rodeando el campamento comunista. Incluso la guerra de guerrillas se hizo imposible. Los comunistas aceptaron su derrota y se vieron obligados a retirarse. A medida que se retiraban, discutían sobre qué harían después. La mayoría de los líderes quería realizar su última hazaña heroica. Mao, casi completamente solo, se opuso a ello, y después de semanas de retirada, afectado por las derrotas militares, se vio obligado a comparecer. Eligió justo el momento oportuno, cuando todo el mundo estaba harto. Habían recorrido cientos y cientos de kilómetros sin saber dónde iban, y él vio este momento como la oportunidad de llevar a cabo una confrontación y convertirse en el líder. Fue una confrontación histórica, el momento en que Mao se convirtió en el líder incuestionable. Partiendo desde el sur, desde Jiangxi, en la mayor retirada de la historia militar. Un viaje de unos 10.000 kilómetros atravesando China hasta Shanxi en el norte. Fue conocida como la Larga Marcha.
Los ataques que recibían los soldados comunistas eran constantes durante todo el viaje, y el precio a pagar fue alto. De las 100.000 personas que partieron, solo sobrevivieron menos de 20.000. Pero la larga marcha salvó a los comunistas de una muerte segura y convirtió a Mao en una leyenda viviente. En la escuela aprendíamos cómo Mao y el Ejército Rojo escalaban montañas nevadas y las cruzaban. Eran muy heroicos. Sacrificaban sus vidas por China y también por la liberación del pueblo chino. Por supuesto. Un año más tarde, en 1936, el líder comunista se refugió en la aislada ciudad del norte de Yenan, demasiado lejana para que las fuerzas del gobierno les alcanzaran. Entonces, igual que ahora, Yenan era una ciudad pobre dedicada al comercio y rodeada por escarpadas montañas, y olvidada por los sucesivos gobiernos. Mao y los demás líderes comunistas instalaron sus viviendas en las cuevas típicas de la región. A medida que el rumor de que había creado una nueva base se extendió, nuevos seguidores se añadían, atraídos por su fama de proscrito. Mao podía llegar a la gente tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Era un gran comunicador. Pero también tenía una cierta habilidad para escoger el lugar donde contar su historia. En Yenan especialmente lo hacía fuera de la ciudad, con las cuevas donde vivía la gente a sus espaldas. Y el estado primitivo de estas cuevas implicaba que había una necesidad de renovarlo todo. El sonido de los caballos, el ruido de los equipos militares, los gritos de los soldados en la distancia, hacían, especialmente para la gente joven que llegaba a Yenan, que todo resultara mágico. Yenan pasó a ser una zona comunista liberada, y por primera vez en muchos años Mao tenía la oportunidad de comprobar por qué había luchado. Escribió poesías y también más minuciosamente sobre la política revolucionaria. Todos se sentían atraídos hacia él. Por sus discursos se podía interpretar que era mejor que los demás líderes comunistas. Los otros se habían formado en el frente o en Rusia, de modo que su nivel intelectual era diferente y no podíamos entenderles fácilmente. La mayoría de nosotros preferíamos a Mao. Mao explotaba su popularidad. Detrás de su fachada de gran líder, también había un mujeriego. Mao era muy popular, ya que exigía una rígida disciplina a sus oficiales con respecto a las mujeres y a los derechos de estas. Y él, a su vez, literalmente se aprovechaba de la situación. Era un famoso filántropo. Cuando llegaron los nuevos refuerzos, Mao comenzó una relación con una actriz llamada Jiang Qin. Abandonó a su mujer por ella, y al año siguiente contraía matrimonio por cuarta vez. Permaneció junto a Jiang Qin durante el resto de su vida, aunque tampoco le sería fiel. Solo más tarde quedaría claro que la crueldad de Mao era parte de su personalidad. En aquella época, ésta se le disculpaba por las presiones de la guerra. A finales de los años 30, las fuerzas de Chiang Kai-shek se habían trasladado desde el sur y estaban a punto de llevar a cabo un gran ataque.